El Parlamento Europeo pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la libertad de los opositores encarcelados en Venezuela. En una resolución aprobada este pasado miércoles, por 501 votos a favor y 94 en contra, los diputados europeos solicitaron al gobierno venezolano la inmediata liberación de todos los presos políticos y pidieron a las autoridades del país respetar el mecanismo constitucional que permite el revocatorio del presidente. Expresaron además su preocupación por la gravedad de la situación venezolana, tanto en la calidad de la democracia, los derechos humanos y la situación económica y social, por lo que instaron a la alta representante del organismo, Federica Mogherini, a proponer un plan de asistencia para la nación. Bendición. Es así. La tarde de fin de semana está con los protagonistas de la noticia. En Madrid, España, vamos a saludar a Beatriz Becerra. Ella es directora de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y es autora de la resolución sobre la situación en Venezuela. Señora Becerra, un saludo desde el continente americano. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un placer, buenas tardes a todos. Señora Becerra, usted ha liderado esa resolución que impulsa ese plan para Venezuela, ese plan de asistencia de la Unión Europea. ¿En qué consiste? ¿Cómo se llevaría a cabo? La definición de ese plan, las características, habría que definirlas en función de la definición real de las necesidades que no sabemos. La cuestión es que lo primero que necesita la Unión Europea para activar ese plan de ayuda humanitaria es que Venezuela, el gobierno de Venezuela, lo solicite. Si no, es imposible que lo hagamos. Eso significa que en el momento que se nos pida, haremos un análisis de cuáles son las necesidades, estableceremos los protocolos, la agenda, los calendarios y la mejor manera de hacer llegar en tiempo y forma esa ayuda a los venezolanos. Precisamente, eurodiputada, quiero preguntarle cómo presionar para que esta sugerencia internacional sea acatada por el gobierno de Venezuela cuando Nicolás Maduro se ha negado, primero, a aceptar que existe una crisis humanitaria, económica o de cualquier índole, y segundo, a permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país. Parece una contradicción. Yo creo que el marco en el que tenemos que facilitar que se produzcan los tres grandes cambios que entendemos que necesita Venezuela es ese marco de colaboración, contribución y búsqueda de soluciones internacional. Y en ese marco el gobierno de Venezuela, por supuesto, es un actor principal, pero todos los demás actores institucionales en Venezuela también lo son, y el resto de organizaciones internacionales, instituciones, gobiernos lo son, sin ninguna duda. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos pensar que lo que ha pasado ayer o hace un mes o hace 2 días va a seguir pasando. La cuestión es que la solución a los problemas que se agravan cada día, hay que buscarla en el ahora, en el presente y en el futuro. Y eso quiere decir que aquellos bloqueos, aquellas decisiones que han parecido inconmovibles, se puedan mover. Y de hecho, esos avances, al menos ese planteamiento de una vía de solución, ya está ocurriendo en otros ámbitos. En la resolución que hemos aprobado en el Parlamento sobre Venezuela, establecemos que desde nuestro punto de vista hay 3 cuestiones importantísimas que debemos abordar. Una es la liberación de los presos políticos, de todos ellos, y para esa liberación hay un instrumento que ya ha sido iniciado, que es la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que ahora mismo está bloqueado, pero que está ya en camino. Por otro lado, es esa ayuda humanitaria que obviamente necesitan los venezolanos. La escasez dramática de insumos médicos, sobre todo de medicamentos, es terrible. Esto, unido a la escasez energética, hace que la asistencia sanitaria a los venezolanos se haya convertido en algo prácticamente imposible, por no hablar del desabastecimiento de otro tipo de productos básicos. Y la tercera cuestión es el respeto al orden constitucional y a todas las herramientas que contempla, entre ellas la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio. En esos 3 ámbitos, nos gusten más o nos gusten menos, se están dando pasos. Y se están dando pasos tanto desde el propio gobierno, a su manera, con su lenguaje, con sus propias limitaciones desde el punto de vista de aquello que nos gustaría que fuera más inmediato, y se están dando pasos por parte también de todo el resto de actores en Venezuela y a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que no se haya permitido la entrada de ayuda humanitaria o de ayuda en forma de medicamentos o productos básicos a Venezuela, incluso porque a las organizaciones
no gubernamentales, a las ONG se les ha bloqueado la distribución, no significa que no pueda ocurrir hoy, que no pueda ocurrir mañana. Estamos en esa situación de ser parte de la solución, no de complicar el problema. Un problema, pero que usted, por lo que detecto, tiene cierto optimismo porque habla de que se están dando pasos. Me da la impresión de que usted lo que pone sobre la mesa es que Nicolás Maduro, por un lado, acepte el referendo, que por lo que estamos viendo en las últimas horas esto no parece que se vaya a producir, y por el otro lado que se respete la independencia de los poderes, que si nos volvemos a fijar en lo que está ocurriendo, parece que eso tampoco está ocurriendo y no va a ocurrir. Por lo tanto, quiero preguntarle, ¿cuán optimista es usted en lo que viene en Venezuela? Mismo es un valor muy importante para la vida, pero sobre todo yo creo en la responsabilidad. Y la Unión Europea, y en este caso el Parlamento Europeo, apelando a las instituciones europeas, al Consejo, por supuesto a la alta representante Mogherini, a la Comisión en su conjunto y a los Estados miembros, lo que hacemos es una apelación a la responsabilidad, de la misma manera que lo hacemos al Gobierno, al Legislativo, a la Asamblea Nacional y a la ciudadanía de Venezuela. Es cierto que la responsabilidad implica tomar decisiones e implica dejar de hacer cosas que no se han hecho de la manera correcta y hacer otras cosas que van en un camino adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Optimismo. Lo que quiero decir es que significa determinación a la hora de buscar una solución a los problemas que no son problemas de orden teórico. No se trata de disquisiciones ideológicas, no se trata de enfrentamientos políticos en el punto o desde la perspectiva más, digamos, ligera del término. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de la vida de los ciudadanos, de sus garantías de derechos fundamentales, de respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, ante esa prioridad absoluta que es dar respuesta a las necesidades y a respetar los derechos de los venezolanos, no queda otra que ponernos manos a la obra. Y ponernos manos a la obra significa tener la disposición, la responsabilidad y sobre todo la determinación de encontrar soluciones. Mire, esta semana, el miércoles, se aprobó esa resolución que usted ha liderado. Veo por los datos 501 votos a favor y 94 en contra. Entre los que se abstuvieron o no votaron a favor de esa resolución estaba el partido Podemos. Es el partido español que ha recibido críticas por haber sido financiado por el entonces presidente Hugo Chávez y por expresar esas simpatías con la izquierda radical de América Latina, en concreto la de Venezuela. Me gustaría preguntarle qué mensaje envía el hecho de que este partido se haya opuesto a esta resolución. Bueno, yo creo que singularizar la posición de 5 eurodiputados dentro de los 751 que componemos el Parlamento Europeo le da demasiada entidad a esos 5 diputados. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que lo importante de esta posición del grupo político de la Izquierda Unitaria Europea, de la UE, ha sido prácticamente unánime en el sentido de votar en contra. Es decir, aparte de que haya habido una serie de eurodiputados, los 5 miembros de Podemos y algún otro de la Izquierda Unitaria Europea que se hayan abstenido, dando razón a su propio argumento de utilización electoral, ¿no?, de Venezuela, realmente esa puesta de perfil en un momento de campaña electoral habla claramente de que su cambio de actitud viene para bajar el tono, ponerse de perfil y no dañar su campaña electoral. Pero más allá de esto, a mí lo que me gustaría dejar claro para toda la audiencia, porque como esto cambia cada día, quizá no estén al tanto, en España Izquierda Unida y Podemos se presentan juntos a las elecciones. Es decir, han creado una unidad, han creado un frente común que se llama Unidos Podemos. La parte de Unidos, es decir, la parte de Izquierda Unida, los 4 eurodiputados de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo votaron en contra. Los 5 eurodiputados de la parte Podemos se pusieron, como digo, de perfil y se abstuvieron. Pero lo cierto es que, aunque de alguna manera pretendan en un momento, como digo, que desdice su propia acusación a los demás de utilizar Venezuela por rédito electoral, cuando obviamente el trabajo que llevamos hecho al respecto de 2 años no es así, lo que me gustaría decir es que es evidente que ese reparto de papeles, de poli bueno, poli malo o poli más amable,
respecto de la cuestión de Venezuela es muy ejemplificadora. Lo que quiere decir es que Venezuela, el drama de Venezuela y la reacción, aunque sea desde mi punto de vista un poco tardía, no solo en España, sino en otros países europeos, de apoyo expreso a la movilización de recursos para solucionar los problemas, creo que está teniendo un efecto importante y lo está teniendo, como se ve, en la forma que votan. Y también me gustaría decir que lo que resulta bastante chocante es que en esta resolución, que como digo fue apoyada por 501 eurodiputados de los 668 presentes, quiere decir el 75%, me gustaría decir que, por ejemplo, los eurodiputados de la izquierda unitaria europea, es decir, de los partidos comunistas y de la izquierda populista como Syriza o Izquierda Unida o muchos otros, votaron igual que el Frente Nacional de Marine Le Pen o que Amanecer Dorado en Grecia. Es decir, de lo que estamos hablando no es de una cuestión racional o política basada en una crítica o en un desacuerdo sobre determinados puntos de una resolución. Estamos hablando de una extrema polarización basada en unas reservas absolutamente partidistas y a intereses obviamente creados. Yo lo único que quiero destacar y que me parece que es fundamental para los venezolanos y para todos los que me estén escuchando es que quiero recordar que el Parlamento Europeo representa a los 500 millones de ciudadanos europeos. Es decir, los eurodiputados somos los representantes electos de los ciudadanos europeos. Con lo cual esta resolución lo que expresa no es la voluntad o la opinión de estos eurodiputados. Lo que expresa es la voluntad y el deseo y la postura de los europeos. Y esa postura y esa decisión de los europeos es que es imprescindible facilitar una salida y una solución a los gravísimos problemas de Venezuela, que son de orden económico, humanitario y, por supuesto, institucional. Que las vías inmediatas que planteamos y que queremos contribuir a que se desbloqueen y a que se posibiliten las soluciones son la liberación de todos los presos políticos que existen en Venezuela, la posibilidad de que la ayuda humanitaria pueda entrar en Venezuela para, por lo menos, la crisis básica que existe en medicamentos y en insumos médicos se pueda cubrir, y que todos los instrumentos y herramientas que recoge la Constitución con el máximo respeto se puedan ejecutar, como es el referéndum revocable. Pues agradecemos a Beatriz Becerra, diputada del Parlamento Europeo por el Partido Español Unión, Progreso y Democracia, por habernos acompañado aquí en la tarde fin de semana y por haber estado tan pendientes de lo que pasa en Venezuela, un país que realmente necesita esa mirada, ese acompañamiento internacional. Señora Becerra, gracias. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y ánimo, valientes.